dicho. Recordarán ustedes que, según el programa, tenemos 4 grandes temas que abarcar en este curso: juicio sumario, juicio oral, jurisdicción voluntaria y proceso sucesorio. Entre el juicio sumario y el juicio oral, que son los dos procesos de conocimiento que la verdad recuperar a ustedes porque ya vieron el juicio ordinario la vez pasada, recordarán, tal vez habrán notado ustedes que el programa invierte el orden en que nos trata la legislación. Según el civil mercantil, ahí se regula primero el juicio oral y después el juicio sumario. En realidad, el orden en que nos trata la legislación no es simplemente porque alguno de los dos tenía que ser primero, o mismo cualquiera de los dos, no es porque exista una mayor o menor importancia de uno o del otro, porque uno se tramite después del otro, simplemente son dos cosas distintas de lo que se tenía que regular primero. Y en el curso decidimos platicar primero sobre el juicio sumario, que es básicamente lo mismo que el juicio ordinario que ustedes ya conocen, con algunas diferencias que vamos a comentar aquí en la clase, sobre todo en los plazos. ¿Qué es el juicio sumario entonces? No es más que un proceso de conocimiento igual que el ordinario y el oral, con su nota distintiva con respecto al juicio ordinario es que se supone que es un juicio de tramitación es más breve o debería ser más breve. Y efectivamente lo vemos así regulado en la legislación. Si comparamos los plazos establecidos para las etapas procesales del juicio ordinario con los plazos establecidos para las etapas procesales del juicio sumario, pues son más breves que los plazos del juicio sumario. Al final de cuentas, la distinción en la práctica deja de tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque los plazos establecidos en la ley no es en realidad lo que marca en la práctica cuál es la duración del proceso. Es decir, quedémonos con el juicio ordinario, que se supone que son los plazos más largos. Quedémonos con el juicio ordinario y contemos los días que están establecidos ahí como plazos para realizar las actuaciones del proceso. Si contamos todo eso, son más o menos unos 3 o 4 meses lo que debería durar un juicio ordinario. Los plazos más grandes, digamos, el periodo de prueba 30 días, el plazo para señalar visto otros 15, y el plazo para dejar sentencia otros 15, son 60 días hábiles. 9 días para contestar la demanda, son 70 días hábiles. Y otros 10 días hábiles entre notificaciones y emitir los decretos y demás que servirían para afrontar todas estas etapas procesales. Hablamos más o menos de unos 80 y tantos días hábiles que nos llevarían a 4 meses, que es lo que teóricamente debería durar la tramitación de un juicio ordinario. Sabemos que no es así. Si uno termina en la práctica un juicio ordinario en un año o menos, es, para empezar, algo muy raro, debería ser función feliz de la vida. Entonces, un juicio ordinario tarda 2, 3, 5, 10, 20 años, dependiendo de muchas circunstancias. Entonces, lo que marca la duración del proceso no es en realidad esos plazos. Y si de verdad durara el juicio ordinario esos 4 meses, pues recortar los plazos para el juicio sumario y que se queden a la mitad, por decirlo de alguna forma, y que tardara 2 meses, pues no sería una diferencia sustancial. Entonces, es más una distinción teórica que práctica la que existe en los procesos, porque es en realidad la única diferencia entre uno y el otro. Ya puestos en el mundo de que existen ambos, pues sí, y que además existe un juicio oral, pues sí van a haber normas que nos van a decir cuándo debemos acudir a uno u otro de esos procesos, dependiendo de que sea lo que se vaya a dilucidar dentro del mismo. Pero para tener claro de qué hablamos cuando hablamos de un juicio sumario, no es más que eso, un proceso de conocimiento que tiene plazos establecidos de conformidad con la ley que son más breves que los previstos para el juicio ordinario. Entonces, como decimos que el trámite de ambos tipos de proceso es esencialmente el mismo, correspondería que brevemente recordáramos cuál es el trámite del juicio
ordinario, que es el que ustedes ya conocen, para a partir de ahí entonces empezar a ver cuáles son las diferencias del juicio sumario con respecto a este juicio ordinario que ustedes ya conocen. Creo que a ustedes ahorita les van a llegar copias, o ya no pasa. ¿Todos tienen copia? Entonces, estos son lo que recibieron ustedes ahí, son unos esquemitas que más o menos reflejan lo que vamos a platicar a continuación y que ustedes, como decíamos, por lo menos en cuanto al juicio ordinario ya conocen. El procedimiento, ¿están bien ahí o quieren que mencionado la luz de atrás? Es por orden. Del procedimiento que ustedes ya conocen del juicio ordinario, pues básicamente es el siguiente. Como todo proceso civil, el juicio sumario, el juicio ordinario, perdón, inicia en una demanda. El proceso civil, salvo muy contadas excepciones, no puede iniciar sin cuestión de parte. Y aún las dos o tres cosas que se podrían iniciar sin necesidad de gestión de parte normalmente no se hacen en la práctica. Entonces diríamos en casi la totalidad de casos, para ser parámetros, el proceso civil inicia en virtud de alguna gestión de parte. Que cuando hablamos de un proceso propiamente dicho, es decir, recuerden que el proceso por definición es una serie ordenada de actos que se desarrollan sucesivamente con el objeto de que el juez, mediante una sentencia, decida la controversia que ha sido sometida a su conocimiento. Entonces, hablamos del proceso cuando efectivamente el juez va a dirimir una controversia y luego la va a dirimir a través de una sentencia. Hay algunos otros procedimientos que no son precisamente procesos, porque no hay sentencia o porque no hay controversia, como pasa en la prescripción voluntaria, por ejemplo. Pero cuando hablamos de procesos propiamente dichos, la solicitud de esa inicial que se le plantea al juez para que inicie el proceso, lo que conocemos como demanda. Entonces el juicio ordinario inicia siempre en virtud de una demanda. Y pues ya presentada esa demanda ante el juez lo que le corresponde analizar es si esa demanda cumple con los requisitos establecidos en la ley. Obviamente ahí existirían dos posibilidades: que no los cumpla, en cuyo caso la obligación del juez sería rechazar la demanda. Como el artículo 109 del Código Procesal Civil Mercantil, el juez debe rechazar las demandas que no cumplan los requisitos legales. Es en la norma, los jueces repelerán de oficio las demandas que no cumplen los requisitos establecidos por la ley, expresando los efectos que hayan encontrado. Entonces decíamos, platicamos de los requisitos de la demanda, que por eso es que, aunque no estamos de acuerdo, yo por lo menos no estoy de acuerdo con que el proceso sea tan formalista, el punto es que esas son las reglas del juego que tenemos. Y por eso es tan importante ponerle atención al cumplimiento de todos esos requisitos formales. De nada serviría que yo les diga, miren, idealmente el proceso civil no debería ser tan formalista y entonces nos vamos a olvidar, no vamos a practicar de requisitos en la clase. Entonces, cuando ustedes presenten su demanda, nadie les enseñó a cumplir los requisitos, se los van a rechazar. Entonces, y el juez solo puede rechazar la demanda por incumplimiento de esos requisitos formales. Específicamente, hay sentencias de amparo en las que la Corte de Constitucionalidad ha dicho que el juez no puede rechazar una demanda verificando cuestiones que corresponden al fondo del asunto. Es decir, si por ejemplo vamos a plantear que sea un juicio ordinario de divorcio, la causal es el abandono del hogar conyugal por más de un año, y con los mismos hechos establecidos en la demanda o expresados en la demanda, se establece que el abandono conyugal, si fuera cierto lo que dice la demanda, solo ha sido por 2 meses. Entonces no puede decir, es evidente que aquí no se cumple o no se configura la causal de divorcio, por lo tanto rechazo la demanda. Es un argumento que corresponde al fondo del asunto. Entonces, como que el juez, de solo leer la demanda, encuentra que no tiene sustento en cuanto al fondo, si cumple los requisitos formales, está obligado a dar el trámite. Y entonces
cuando aquí el artículo 109 del código dice que las demandas que no cumplan los requisitos establecidos por la ley deben ser rechazadas, a lo que se refiere es a eso, a requisitos formales. Entonces, si la demanda no cumple los requisitos, el juez la tiene que rechazar. Y esa es una norma que está establecida en general en el Código Procesal Civil Mercantil. Se lo digo porque hemos platicado que dentro de nuestra materia, entre otras ramas del derecho sustantivo que quedan comprendidas dentro de este proceso del que estamos platicando, tenemos lo que conocemos como el derecho de familia. Y en materia de familia se acostumbra mucho que si una demanda no cumple los requisitos legales no la rechazan, sino que mediante un decreto se establece que para efectos de darle trámite a la demanda antes es necesario cumplir algunos requisitos que no se cumplieron o no se cumplieron bien, que es parte de una condición previo. De conformidad con la ley, esto no se podría hacer, no se debería hacer. En materia de familia normalmente se hace, pero ni siquiera en materia de familia esto existe. De hecho, hay por lo menos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en que la Corte dijo que estos previos que se establecen en materia de familia no tienen fundamento y por lo tanto no deberían existir, igual que cualquier otro proceso civil. Si la demanda no se cumple con los requisitos legales, esta debería ser rechazada. Lo que pasa es que depende de qué estemos hablando. Ahorita esto que les estoy hablando del rechazo de la demanda es para el proceso civil en general. Hay otras ramas del derecho en donde esto se tiene fundamento. Por ejemplo, en materia laboral, el Código de Trabajo dice que si la demanda no cumple los requisitos legales, debe ordenarse su cumplimiento. En el proceso contencioso administrativo, por ejemplo, también la ley del contencioso administrativo dice que el tribunal debe indicarle al demandante cuáles son los requisitos que no ha cumplido adecuadamente en el plazo para el efecto. En materia de amparo pasa lo mismo, por ejemplo. Y en materia administrativa, aunque la ley del contencioso administrativo no lo establece, sí hay varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que dicen que como uno de los principios que informa el derecho administrativo es precisamente la informalidad, entonces que no se puede ser tan formalista de que por un incumplimiento de un requisito se rechace una solicitud de un recurso administrativo, sino que debería fijarse un plazo para que se confirme. Pero de esa forma, no debería. Entonces, si la demanda sí se cumple con todos los requisitos legales, lo que debería pasar es que pues admita para su trámite esa demanda. Y en clase, el demandador, recuerden que aquí estamos hablando del juicio ordinario, pasando rápidamente el juicio ordinario que ustedes conocen. Entonces, debería haber un emplazamiento, que en el caso del juicio ordinario es por 9 días, y que el demandado tiene a su disposición un abanico de opciones en cuanto a la actitud procesal que puede adoptar esa demanda. El plazo de 9 días, por su naturaleza, es un plazo para que la demanda. La misma palabra emplazamiento, lo que quiere decir la fijación de un plazo, y el plazo es para empezar la demanda. Por supuesto, como decíamos hace un instante, el demandado tiene muchas opciones de actitudes procesales que puede adoptar, pero el plazo en esencia, por naturaleza, es para contestar la demanda. De hecho, muchas de esas actitudes procesales se adoptan no necesariamente en esos mismos 9 días, algunas que necesariamente tienen que ser antes de que venzan la totalidad de los 9 días, por ejemplo, el planteamiento de excepciones previas. Y precisamente dentro del juicio ordinario, el plazo para el planteamiento de las excepciones previas es de 6 días. Los primeros 6 días del emplazamiento, dentro de ese plazo se pueden plantear excepciones previas. Y luego, normalmente, el resto de posibles actitudes procesales, ya vamos a ver un poco más acerca de esto, solo para tener un panorama general. El resto de actitudes procesales se establece o se define qué va a hacer o qué hizo el demandado cuando transcurren esos 9 días. Y ya después de que el demandado adoptó una actitud procesal de fondo, es decir, tiene un pronunciamiento o una falta de cumplimiento en cuanto al fondo de
procesales. Las excepciones previas. El trámite de las excepciones previas dice el código que es por el procedimiento de los incidentes. El procedimiento que ustedes ya conocen bastante bien. Y este procedimiento es el trámite de los incidentes en general, sea de excepciones previas o sea de cualquier otra cosa. Tiene algunas salvedades ese procedimiento, es decir, algunos casos en los que se tramita de forma distinta, especialmente cuando hablamos del juicio oral, que ya cuando llegue ese momento vamos a platicar de cómo se tramitan los incidentes en el juicio oral. Digamos que el trámite general, salvo que existe una disposición contraria, es este que vemos aquí. Está el memorial a través del cual se promueve el incidente, en este caso es el memorial de planteamiento de las excepciones previas, en una audiencia a la otra parte, que en este caso sería la parte demandante con un plazo de 2 días. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, transcurrida esa audiencia, habría que abrir a prueba el incidente por 8 días. Y si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, sino cuestiones de tipo de derecho, entonces transcurrido ese plazo de 2 días, el incidente queda en estado de resolver y dentro de los 3 días siguientes, pues tiene que transformar su auto. Y ese es el trámite de los incidentes, una cosa bastante simple. ¿Qué más? Solo nos podría repetirlo cuando abre la prueba. Ajá. O sea, ¿en qué momento abre la prueba? Lo que pasa es que en cuanto a los incidentes, la misma ley del organismo judicial no lo establece así tan con señales, digamos, pero la ley del organismo judicial sí recoge 2 clasificaciones de los incidentes. Con la ley del organismo judicial hay incidentes que le ponen obstáculo al curso del asunto e incidentes que no le ponen obstáculo al curso del asunto. Y dice que aquellos que sí le ponen obstáculo al curso del asunto se tramitan dentro de la misma pieza principal, mientras que los que no le ponen obstáculo al curso del asunto se tramitan en prueba separada. Si alguien no tiene claro algo de lo que estoy diciendo, por favor me pregunta. Es una de las clasificaciones de los incidentes. La otra clasificación de los incidentes es que hay incidentes que se refieren a cuestiones de hecho, hay hechos controvertidos que estarían sujetos a prueba en cuanto a lo que es materia del incidente. Y hay otros que no, hay otros en los cuales la discusión es de mero derecho. Entonces, esta última clasificación es lo que nos define si el incidente se va a abrir a prueba o no. Si es necesario probar hechos, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, hay una apertura a prueba por 8 días. Y si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, no hay necesidad de probar hechos. Entonces, con el simple transcurso de la audiencia por 2 días que se le da a la otra parte, queda ya en estado de resolver. Es decir, que se omiten los 8 días del periodo de prueba dentro del periodo completo que corresponde al proceso incidental. Se omiten esos 8 periodos de prueba, si no se pasa una vez de los 3 de la audiencia a los 2 de la resolución. 2 o 3 de la resolución. Sí, solo que es al revés, de los 2 de la audiencia a los 2 de la resolución. O sea, digamos, si usted y yo fuéramos contrapartes, yo presento excepciones previas y le van a dar a ustedes como demandante una audiencia por 2 días. Evacúe usted o no su audiencia. Y el juez tiene que definir si el incidente se refiere o no a cuestiones de hecho. Si el juez considera que sí hay necesidad de probar hechos ahí, habrá prueba por 8 días. Si el juez considera que no hay hechos que probar dentro de los 3 días siguientes de la audiencia que le dieron a usted, pues debería dictar el auto hasta que corresponda al incidente. ¿Sí? Una pregunta. Las excepciones siempre van a ser de hecho, ¿no? O sea, no necesariamente, dependiendo de lo que estemos hablando. Bueno, la verdad es que estamos aquí en las excepciones, pues pensando en ese mismo de los incidentes que pueden ser de hecho y de derecho. Tratando de pensar cómo podría ser una excepción. Provocar un incidente de derecho, digamos que no esté probarse. Lo normal, digamos, hablando de excepciones previas, lo normal, pero lo que va a pasar en la mayoría de casos es que el incidente sí se refiere a cuestiones de hecho. Pero hay algunas excepciones previas en las cuales no habrían hechos que probar. Caso típico, les
La ley dice cuando usted redacta una demanda tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si no cumple con algunos de los requisitos establecidos para la demanda, configura una excepción previa de demanda defectuosa. ¿Cómo establecemos si es cierto o no que esa demanda es defectuosa? Revisamos la demanda. Sí, hay que examinar la demanda. Y la demanda, igual que las resoluciones que se emiten en el proceso, cualquier otro memorial que obre en el proceso, no son medios de prueba. Entonces, con lo único que podemos establecer si la demanda cumple o no los requisitos legales es con la propia demanda. Y siendo que la demanda no es un medio de prueba, entonces no hay algo que probar ahí. Simplemente lo que necesitamos es que el juez, con base en el planteamiento de esta excepción, vaya y revise otra vez la demanda. Entonces, en este caso, el incidente sería una cuestión de como derecho. Otro ejemplo sería si le planteamos un asunto que es de familia o civil. Entonces, si planteamos ahí una excepción previa de competencia, lo único que necesita el juez para examinar cuál es la materia que se va a dilucidar en el proceso, por lo tanto, si él tiene competencia por razón de la materia, pues otra vez regresar la demanda. En ese caso tampoco habría que probar. Por el contrario, si fuera, por ejemplo, siempre una excepción previa de incompetencia, pero fuera por razón del domicilio, yo le digo al juez, mire, me demandaron ante el juez del departamento de Guatemala y yo tengo mi domicilio en el departamento de Zacatepec. No es simplemente que el juez me va a querer que mi domicilio esté en otro departamento, eso lo tengo que probar, entonces ahí sí habría mucho que probar. ¿Sí? Entonces, ya llegamos al punto en el que se dicta el auto del cual el incidente. Y dependiendo del tipo de proceso del que estamos hablando, ese auto estará sujeto a la posibilidad de que en sus contras se planteen algunos recursos. Siempre, siendo auto, no importa de qué tipo de proceso estemos hablando, se podría plantear recurso de declaración o recurso de ampliación. Y además, siendo que estamos hablando de un juicio ordinario, se podría plantear también un recurso de apelación contra ese auto. Ya después de que se agotaron los recursos, pues vamos a tener una resolución firme en cuanto a lo que fue materia del incidente, en este caso las excepciones previas. Un auto firme que me dice se declara con lugar a las excepciones previas, se declara con lugar a las excepciones previas. Si el punto fuera que se declara con lugar a las excepciones previas, entonces la consecuencia de esto sería que terminaría ese expediente. ¿Qué quiere decir? Hay algunas excepciones que luego vamos a comentar, pero en líneas generales se produciría la finalización del expediente. Que aquí hacemos una distinción, estamos hablando de que termine el expediente, no necesariamente de que termine el proceso. ¿Qué manda? Con lugar, ¿no? Con lugar, lo declara con lugar. ¿Por qué hablamos de que termina el expediente y no necesariamente el proceso? Se presentó la demanda, el juez dio trámite y luego la parte demandada para las excepciones previas. A esa demanda, suponiendo que se tramitó aquí en la ciudad capital, la presentamos ante el Centro de Servicios Auxiliares, se le asignó un juez, se le asignó un número de expediente, se le asignó un oficial. Y entonces, esa era la nomenclatura, no es así, pero para ponerlo fácil, esa era la demanda 1-2015, por el expediente 1-2015 que se tramitaba ante el juez quinto de primera instancia civil. Si pasa esto, se declara con lugar alguna excepción previa, salvo las excepciones que vemos por ahí, lo que ocurriría es que ese expediente hasta llegó, pocas palabras, dentro del mismo expediente no se puede corregir el defecto que dio lugar al planteamiento de la excepción previa. Una excepción previa de demanda defectuosa, yo no puedo después presentar un memorial y decirle al juez, el requisito que incumplí es este y ahora tenga lo que cumplir y sigamos adelante. Tendría que presentar nuevamente la demanda, obviamente ya incorporando el cumplimiento de aquel requisito que me había cumplido y se forma un nuevo expediente, probablemente le van a asignar un juez distinto, etc. Y así con toda seguridad va a tener un número de expediente distinto. Entonces, eso, independientemente de cuál sea la excepción previa de la que estamos hablando, pues salvo esas dos. Si es una excepción previa de demanda defectuosa, pasa eso, si es una excepción previa de excepción, pasa lo mismo, etc. Pero luego de esas excepciones que el Código
que se corrija el defecto y se vuelva a presentar la demanda. Ejemplo típico, la excepción previa de demanda de reposo. Si se me olvidó incluir el lugar y fecha en mi demanda, simplemente le escribo lugar y fecha, la vuelvo a imprimir, la presento y se acabó. Pero luego hay algunas excepciones que de esas están contempladas como previas que producen efectos en cuanto al fondo del asunto. ¿Qué es lo que es doctrina? Porque la ley no recoge esa denominación. Lo que en doctrina se conoce como excepciones mixtas. Están como previas, pero surten efectos diferentes. Que de hecho en la práctica muchas veces se confunde esto de excepciones mixtas como aquellas que pueden ser presentadas en cualquier estado del proceso. Eso no son las excepciones mixtas. Las que pueden ser presentadas en cualquier estado del proceso, en doctrina se denominan privilegiadas, que tampoco es una denominación que recoge el código. Pero el punto es que hay de esas excepciones algunas que, habiendo sido presentadas y tramitadas como previas, producen efectos en cuanto al fondo del proceso. ¿Cuáles son? Caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Son las 4. Entonces, como esas producen efectos en cuanto al fondo del asunto, incluso si la demanda se volviera a presentar, supongamos que se declaró como lugar una excepción previa de prescripción. Si la demanda se vuelve a presentar, yo puedo presentar, ya ni siquiera vuelvo a presentar la excepción de prescripción, pero eso ya me habilita también a presentar una excepción de cosa juzgada. Ya hay una decisión en efectos en cuanto al fondo del asunto que dice que esa obligación ya se extinguió por efecto de la prescripción. Entonces, en esos casos ya no es posible renovar el proceso mediante la presentación nuevamente de la demanda. Y esta distinción tiene importancia para efectos de la casación, porque en la casación dice el código que dentro de otros requisitos que deben cumplirse para la procedencia del recurso de casación está que la sentencia o auto que va a ser objeto del recurso de casación sea una sentencia o auto definitivo de segunda instancia que termine el juicio. Entonces la Corte Suprema de Justicia, cuando ha analizado el punto, ha dicho todas esas otras excepciones que no son ninguna de esas 4, que no es caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción, no producen efectos de terminación del proceso, sino producen efectos de terminación solo del expediente, pero si usted corrige su defecto, la vuelve a presentar y el proceso puede seguir adelante. Entonces, cuando es alguna de esas otras excepciones por la que terminó el expediente, eso no permite aplicar la casación. Podríamos acudir a la casación solo si fuera en virtud de caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción. Así, hasta aquí se perdió el. Entonces, al interponer excepciones previas, si estas son las excepciones mixtas, que las podemos conocer la excepción, los apoyados de la excepción, y se declaran por lugar, más allá del primer expediente, termina el proceso y da lugar a los recursos de casación, o si se llama recursos de casación, a recursos de casación o a revisión. No, ahí ya me mezcló dos cosas. Solo por el orden que usted en este momento. Primero, recordar que la denominación de excepciones mixtas es una denominación puramente doctrinal. La legislación no la recoge y por lo tanto no la usamos en los escritos. Luego, el recurso de casación solo procede en contra de sentencias o autos de segunda instancia. O sea, si estamos hablando de un juicio ordinario. Y hay otros requisitos de procedencia, pero digamos, para corregir lo que usted decía. Yo planteo una excepción previa de prescripción. Me la declaran por lugar. Usted apela, se conoce la sala en segunda instancia de esta excepción y confirma lo decidido en primera instancia. Ya tenemos una resolución de segunda instancia que dice que se declara por lugar la excepción de prescripción. Entonces, eso le permite a usted plantear un recurso de casación, porque esa excepción termina el proceso. Y efectivamente, como usted decía al inicio, en el caso de esas 4 excepciones, termina el expediente y también termina el proceso, las dos cosas. ¿Alguien más? Sí, Sí, o sea, entonces en una excepción de hambre, esas no estaban que terminan el proceso, digamos. O sea, una excepción que no termina el proceso se va a apelación. Ahí no cabría una cuestión porque no está terminado el proceso, sino que simplemente volver a exactamente. Entonces,
declara en firme con lugar una excepción previa, se produce la finalización del expediente, salvo en el caso de las excepciones previas de incompetencia y de arraigo. ¿Por qué? Cuando declaran con lugar una excepción previa de incompetencia, ¿qué es lo que pasa? El juez se declara incompetente, se seguir conociendo y ordena trasladar las acusaciones al juez competente. Es decir, este mismo legajo de documentos que tenía la demanda y la resolución que el juez dictó originalmente dándole trámite a la demanda, sus notificaciones, el memorial de interposición, la excepción previa, etc. Este mismo legajo de documentos el juez lo manda al juez que sí es competente y con base en ese mismo expediente el otro juez sigue conociendo. No es que hasta llegó el expediente y se presenta otra demanda, es el mismo legajo de documentos con base en el cual se sigue conociendo el otro juez, por lo tanto ahí no termina el expediente. Y si fuera la excepción previa de arraigo, esta que está mal contemplada como excepción previa, porque en realidad no estamos ni siquiera tratando de depurar el proceso, sino simplemente cuando el demandante es extranjero o transeúnte, el demandado tiene derecho a pedir que este demandante preste una garantía para los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar al demandado por la tramitación del proceso, y eso es en lo que consiste la excepción previa de arraigo. Entonces, si el juez declarara con lugar esa excepción, puede ser que el proceso simplemente le fija una garantía al actor para continuar con la tramitación del proceso. Si el actor presta la garantía, seguimos adelante. Incluso el mismo juez, que ni siquiera pasa con la incompetencia por el lado de la autoridad, entonces el mismo juez sigue conociendo el expediente. Entonces, en esos dos casos no se produce la finalización del expediente. Y si las excepciones previas fueran declaradas sin lugar, pues entonces hay que seguir conociendo del caso. Y aquí dice sigue corriendo el emplazamiento. ¿Y por qué decimos que sigue corriendo el emplazamiento? Les voy a encender la luz. Decimos que sigue corriendo el emplazamiento porque básicamente hasta aquí lo que tendríamos es que el proceso inició con una demanda, el juez le dio trámite en una resolución, se notificó esa demanda y la resolución que le dio trámite, y esto es lo que conocemos como emplazamiento, y empezó a correr ese plazo. Entonces, estamos hablando de un juicio ordinario. Dentro de los 6 primeros días de ese emplazamiento, el demandado pudo haber planteado sus excepciones previas. Supongamos que las planteó al 6º día. Entonces, si recuerdan con su compañero de atrás, hablábamos hace un momento de esas dos clasificaciones de los incidentes que recoge la ley de ordenamiento judicial, y decíamos, una de esas clasificaciones divide los incidentes entre aquellos que le ponen un obstáculo al curso del asunto y aquellos que no le ponen el asunto. El incidente a través del cual se tramitan las excepciones previas es un incidente que sí le pone un obstáculo al curso del asunto. Y eso quiere decir dos cosas: se tramita dentro de la pieza principal del proceso y el proceso principal no sigue avanzando, los plazos no siguen corriendo. De tal manera que aquí, como un paréntesis, digamos, tendríamos las excepciones, la audiencia, la prueba, si es que fuera el caso, y el auto. Y en el ejemplo que tenemos aquí, esto fue planteado el 6º día del emplazamiento. Y luego supongamos que esto se va a apelación y etcétera. Cuando finalmente tengamos una resolución firme que declara sin lugar esa excepción previa, entonces seguirá corriendo el emplazamiento. En este caso, como la excepción había sido planteada en el 7º día, tocará seguir en el 7º día del emplazamiento, y eso nos vamos hasta el 8º y 9º día. ¿Está claro eso? Todas las excepciones previas que tenemos ahí, en la prueba principal. Todas. ¿El plazo vuelve a correr cuando se recibe la ejecutoria o cuando te hacen una resolución? Ese es un punto bastante discutible, porque la ley no establece algo al respecto. Y entonces creo que de
mucho de cuál sea la postura que a usted le interese mantener en el proceso para ver en qué situación vamos a estar. Digamos, usted es la parte demandada, presenta sus excepciones previas, finalmente se le declara sin lugar en segunda instancia y efectivamente, como usted bien dice, la sala tiene que devolver ese expediente al juzgado con una certificación de proceso correcto, ¿no? Como el ejecutivo. El juzgado al recibir el expediente lo que hace es que dicta un decreto en el cual dice que se tiene que recibir el expediente de la sala. Normalmente, pues mucho sea de paso, normalmente se utiliza una redacción totalmente inadecuada en este decreto. Le dice, hágase saber y ejecútese el resuelto por la sala. Y ahí las dos cosas son incorrectas. Porque para empezar, el juzgado de primera instancia no hace saber lo resuelto por la sala. Si lo hizo para la sala, dictó su auto, en este caso, resolviendo la apelación de las excepciones previas, notificó ese auto, es parte de lo conoce. Y luego tampoco se ejecuta. Para empezar, un acto de excepciones previas no es ejecutable. Y aun cuando fuera una sentencia que declare como lugar una demanda, el juez no ejecuta de oficio la sentencia, no espera que la parte interesada tome la ejecución de la sentencia. Esa redacción que utilizan en la mayoría de los juzgados de hacer saber que esa resolución por las salas es incorrecta. Lo que el tribunal debería resolver es que tiene que recibir el expediente de las salas. Pero el punto es que le hace saber eso a las partes. En realidad, en el fondo, la resolución, tenemos una resolución firme en cuanto a las excepciones previas, desde que la sala ya dictó su auto, ya lo notificó y nadie planteó aclaración o ampliación de ese auto. ¿Quién la plantearon? La sala de resolución y notificó el auto. Ahí ya tenemos una resolución firme en cuanto a, por supuesto, es algo que se puede plantear casación, pero ahí ya tenemos una resolución firme. Lo que pasa es que sí existe un impedimento material para completar el proceso, porque el proceso no lo tiene que de primera instancia. Entonces, en el fondo deberíamos entender que el plazo debería seguir corriendo una vez que se notifica a las partes ese decreto en el cual se les hace saber que el expediente ya está de vuelta. Entonces, a mí me notificaron hoy que el expediente ya regresó al juzgado, yo debería entender, en mi caso, por ejemplo, había planteado las excepciones previas en el sexto día, yo debería entender que el séptimo día de mañana es miércoles. Entonces, justamente, miércoles, jueves y viernes, y se acabó la posibilidad de ejercer la demanda. Ahora, también en la práctica se maneja un poco el tema de, como bien usted decía, si ese decreto está firme o no, porque como resolución que es susceptible de que se pudiera plantear todavía con anterioridad, por ejemplo. Entonces, muchos se van por el lado de esperar que transcurran los 3 días, en este caso serían los 3 días, miércoles, jueves y viernes, para esperar que esté firme esa resolución y contar los 3 días que hacen falta aquí del emplazamiento, como lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Entonces, y le decía hace un momento, dependería de cuál de las dos posiciones usted. Si usted en ese caso fuera la parte demandada, mi recomendación es no cuente esos 3 días extras esperando que el día quede firme esa resolución. Lo que al día siguiente de que usted recibió su notificación de que el expediente esté de vuelta, cuente, empiece a contar sus 3 días. Y eso se vuelve sobre todo más grave si estuviéramos hablando de un juicio sumario, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, en el juicio sumario, el comportamiento es solo de 3 días. De esos, en los primeros que plantea excepciones previas, de tal manera que le quedaría solo un día para conocer la demanda. Entonces, usted se corre un riesgo por ahí, podría ser una cuestión bastante peligrosa. Ahora, si usted estuviera defendiendo los intereses de la parte actual, yo le diría sí, espere esos 3 días de más para presentar su solicitud de rebeldía, porque así no se corre el riesgo de que se le vaya a retrasar el proceso, teniendo que discutir si estaba firme o no estaba firme la resolución y si seguía corriendo por los incluso. ¿Alguien más? ¿Otra duda? O sea que si usted es la parte demandada no tiene la recomendación de que actúe, suponiendo que no van a dar 3 días de más para que firme esa resolución y actúa en los 3 días posteriores, la parte actual puede reponer alguna clase de escrito. A ver, repítame su pregunta. Como, digamos,
No, es que vamos a ver. Dijimos que estamos hablando de un, vamos a seguir con su compañera, era un auto de excepciones previas contra el cual se podía plantear apelación. ¿Sí? Conoció el juez en primera instancia, resolvió lo que sea, con lugar o sin lugar a las excepciones previas, no importa. La sala conoce en segunda instancia y si en primera instancia habían sido declaradas sin lugar a las excepciones previas, confirma. Entonces tenemos una resolución de segunda instancia que declara sin lugar a las excepciones previas. O si el juzgado de primera instancia había declarado con lugar las excepciones previas, la sala revoca y nuevamente tenemos una resolución de segunda instancia que declara sin lugar. ¿Sí? Entonces de ahí la sala tiene que devolver el expediente. Contra esa resolución, como declaró sin lugar las excepciones previas en el proceso de casación, la sala tiene que devolver el expediente al juzgado. La acompaña, el juzgado tuvo que elevar las acusaciones para que la sala conociera, la sala las devuelve y adjunta una certificación de su fallo. El juzgado recibe ese expediente y hace un decreto donde dice que se tiene que recibir el expediente de la sala. Notifica esa resolución a las partes. Entonces ahora sí, en ese punto. En ese punto, suponiendo que la parte demandada, desde ese punto que se notifica esa resolución que venía de la ley de Bajón, tiene 3 días, 7, 8, 9, en teoría. Pero, atendiendo a la otra teoría, podría tener todavía 3 días más, suponiendo que los 3 días se contaron para que las sentencias estuvieran firmes. No, para que estuviera firme ese decreto donde le hace saber a las partes que devolvió. Exactamente. Si la parte demandada no actuó por la comunicación de actuado dentro de los primeros 3 días, sino que actuó hasta dentro de los segundos 3 días, la parte actora, ¿qué es lo que podría...? Yo vería peligrosísimo ese punto. Que digamos, si nos quedamos con el ejemplo, hoy notificaron al juzgado que el expediente está de vuelta. Y entonces tendríamos dos opciones. Nos quedan de esta semana miércoles, jueves y viernes. Una opción sería decir miércoles, jueves y viernes son los días 7, 8 y 9 del emplazamiento. Otra opción sería decir miércoles, jueves y viernes los tengo para plantear una nulidad si quiero contra ese decreto. Y entonces lunes, martes y miércoles de la otra semana son los 3 días que me quedan del emplazamiento. ¿Sí? Como le decía yo a su compañera, en el fondo la postura correcta sería decir mi día 7 del emplazamiento es mañana. Porque en realidad lo que impedía la tramitación del proceso, que es este incidente, ya se agotó desde que tenemos una resolución firme en segunda instancia. Lo único que impedía seguir conociendo es que el expediente no lo tenía el juez. Pero a partir de hoy, que me notificó el juez que ya tiene de vuelta el expediente, desde mañana tendría que seguir corriendo el plazo. Entonces, si usted no se va por ese lado, si no dice, todavía tengo los 3 días de esta semana para plantear una nulidad y voy a presentar mi contestación de demanda el martes de la próxima semana, se corre mucho el riesgo de que la otra parte, por ejemplo, el lunes, presentara un memorial acusando la rebeldía. Y el juez, si computa adecuadamente los plazos, la conclusión correcta del juez podría ser, pues efectivamente, a ese señor le notificamos martes que el expediente ya estaba de vuelta, sus restantes 3 días del emplazamiento eran miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, hoy el lunes viene la rebeldía de este señor. Pero si en la práctica podría caer en es como mucho, es una cuestión de criterios, pero el criterio correcto, digamos, sería eso. Y entonces yo no vería una razón atendible por la cual usted fuera a confiarse de que tiene 3 días más 3. De hecho, le pongo un caso que tal vez es un poco más burdo el hecho de que ya estaban fuera del plazo, para que veamos cómo las cosas. Vamos a ver, juicio ordinario, excepciones previas declaradas sin lugar en la segunda instancia. El expediente vuelve al juzgado y para plantear un recurso de casación, cuando el recurso de casación procede, usted tiene 15 días hábiles. Pero además usted puede presentar el escrito ante la sala, pero lo normal es que lo presente directamente a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se lleva su buen tiempo en resolver. Pero digamos, si ve que no es tan evidente el incumplimiento de requisitos legales en el recurso de casación, le da trámite y manda a traer el expediente. Para esto, en términos prácticos, estamos hablando más o menos entre 2 y 6 meses. Para todo esto, el expediente obviamente ya regresó al juzgado de primera
Pero a pesar de esto, la parte demandada presenta recurso de casación en contra de ese agua y se confía que tiene su recurso de casación presentado y que por lo tanto no contesta la demanda. Mientras eso pasa, como le digo, eso se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, nadie más sabe que esto pasó. Mientras eso pasa, la sala devuelve el expediente al juzgado de primera instancia, el juzgado de primera instancia notifica que el expediente ya está devuelto. Se espera, incluso siendo conservadores, se espera que transcurran los 3 días por si había alguna nulidad, más los 3 días que le quedaban para contestar la demanda. Y como no hay contestación de demanda, se presenta un memorial pidiendo que se continúe el juicio de rebeldía en la parte demandada. Efectivamente, la parte, el juez dice, pues sí, se quiere contestar la demanda en sentido negativo y se ordena seguir el juicio de rebeldía de la parte demandada. A todo esto, el recurso de casación, pues le dieron trámite, mandaron a traer los antecedentes y al resolver la Corte Suprema de Justicia dice que ni siquiera es procedente el recurso de casación, desestimó la casación. Mientras tanto, en la primera instancia ya había una resolución en la cual se ordenaba seguir el juicio de rebeldía de la parte demandada. La parte demandada presenta una nulidad en contra de esa resolución bajo el argumento de que estaba pendiente ese recurso de casación y por lo tanto la sentencia de segunda instancia o el auto de segunda instancia no estaba firme. Pero, como decíamos al principio, en ese caso el recurso de casación no procedía. Y entonces hay muchísimas sentencias de la Corte de Constitucionalidad en las cuales dice que el planteamiento de recursos no idóneos, en el caso del recurso de casación cuando no procede, no interrumpe el plazo. Entonces el emplazamiento siguió corriendo y esa declaración de rebeldía estaba conforme a derecho. Entonces finalmente el juicio se siguió en rebeldía de la parte demandada por estarse ateniendo a que supuestamente seguía en suspenso un plazo, pero en realidad no era así. Entonces más o menos lo mismo pasaría en este caso si la parte actora se apresura a pedir que se siga el juicio en rebeldía de la parte demandada y la parte demandada todavía estaba atenida en los 3 días de la nulidad. Lo que pasa es que el recurso de casación ahí definitivamente no procedía. Lo que pasa es que el ejemplo no nos funciona, porque digamos, para que procediera el recurso de casación se necesitaba que en segunda instancia tuviéramos un auto que declarara con lugar alguna excepción previa, especialmente de que hacía prescripción de la transacción. Y si teníamos esa excepción declarada con lugar, pues ya no continuaba corriendo el plazo del emplazamiento, ni había rebeldía, etcétera, porque se agotaba el expediente. Bueno, entonces sigamos platicando aquí del trámite de juicio ordinario. Sigue corriendo el plazo del emplazamiento una vez que tengamos una resolución firme que declara sin lugar las excepciones previas. Lo de las excepciones previas es una de las posibles actitudes procesales del demandado que no es obligatorio. Es decir, es perfectamente posible, de hecho pasa en la práctica, tal vez no siempre, pero sí pasa, que el demandado no presenta excepciones previas, contesta la demanda, no se va por el lado de las excepciones previas, no estima que proceda alguna. Entonces, lo de las excepciones previas es una cuestión puramente opcional. Si las circunstancias del caso permitirían sustentar una excepción previa, la presentamos, en contrario no. Sea como sea, las excepciones previas no es una actitud procesal de las que yo llamo de fondo, es decir, no me estoy pronunciando en el asunto. De tal manera que si yo presenté excepciones previas y me las declararon sin lugar, mis opciones en cuanto al fondo del asunto siguen siendo las mismas, a pesar de que yo discutí el punto de la conformación o la constitución del proceso a través de un planteamiento de excepciones previas. No, podría decir me allano, o por el contrario, podría decir contesto la demanda en sentido negativo, etc. Mis posibilidades de pronunciamiento en cuanto al fondo siguen siendo las mismas. Y eso es igual planteo o planteo excepciones previas. Entonces, el allanamiento sí es la primera de las actitudes procesales que podemos denominar de fondo. Es decir, ya hay un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. En este caso, un pronunciamiento en el sentido de que no me interesa discutir el tema.
que aunque haya allanamiento, no necesariamente va a ser declarada la demanda. Pudiera ser que mi demanda no tuviera sustento en cuanto al fondo, como el ejemplo que les ponía al principio. Se pide el divorcio sobre la causal de abandono voluntario del hogar conyugal por más de un año y según la propia demanda el abandono solo había sido por 2 meses. En ese caso, que hay allanamiento, pues no podría declarar contra esa demanda. Entonces, el allanamiento es eso, la renuncia a la contienda. Entonces, en ese caso decimos, pues, una vez que el allanamiento sea ratificado, una vez que procede a su sentencia. Luego, otra posible actitud procesal es la contestación de la demanda. Por supuesto, no se llama contestación de la demanda a secas, sino que se lo pongo entre comillas, solo para distinguir, porque también tenemos la posibilidad de contestar la demanda con excepciones perentorias, contestar la recompensación, etc. Entonces, existe la posibilidad de simplemente contestar la demanda. Entonces, si yo contesto la demanda es por ejemplo, él acepta de que le debe a otra persona, entonces allá puede pedir ahí un convenio de pago, sabiendo que le debe. no, el convenio de pago es una cuestión puramente contractual en el fondo entre las partes. De tal manera, ¿no? Sí, existe un acuerdo de voluntades entre usted y yo como contrapartes en el sentido de que yo le debo, le quiero pagar, pero no le puedo pagar en un solo pago, y nos ponemos de acuerdo que podríamos hacer el pago que quisiéramos, pero no se puede forzar, digamos, a la parte acreedora a que acepte el pago de amortizaciones o que reciba algo distinto de lo que se debiera, etc. Eso solo podría considerarse de acuerdo entre las partes. No se le haría eso con juez, digamos. No. Entonces, estaba esa opción de la contestación de la demanda. Luego también es posible contestar la demanda y a la vez plantear excepciones perentorias. Si hablamos de procesos escritos que serían el ordinario y el sumario, si yo contesto la demanda y planteo excepciones perentorias, hago ambas cosas en un solo memorial. La otra opción es contestar la demanda y además plantear una reconvención, es decir, dentro del mismo proceso que originalmente era demandado, a su vez demanda lo que originalmente era demandado. Y entonces eso igual sería en el mismo escrito de contestación de la demanda. La otra opción sería una combinación de todo, una contestación de demanda que incluyera excepciones perentorias y a la reconvención, todo sobre memorial. Y la otra opción es simplemente que el demandado deje transcurrir sus 9 días y en algún momento posterior el actor pida que se continúe juicio en su rebeldía. Básicamente el demandado no contestó la demanda. Importante en cuanto a la rebeldía, recordar el hecho de que el emplazamiento es un plazo no perentorio, tal vez el único plazo no perentorio que en realidad tiene el proceso civil. ¿Y eso qué quiere decir? Que no basta el simple transcurso del tiempo para que se extinga la posibilidad de que pudo haberse ejercitado dentro del plazo. Como les decía al inicio, el emplazamiento en el juicio ordinario, estos 9 días, por su naturaleza es un plazo que se le da al demandado para contestar la demanda. Recuerden que dijimos que tenía un abanico de opciones, pero por naturaleza es un plazo para contestar la demanda. Y es un plazo, en el caso del juicio ordinario, de 9 días. Si transcurren esos 9 días sin que se conteste la demanda, no por el simple transcurso del tiempo se agota esa posibilidad de contestar.
se me vencieron los 9 días para contestar la demanda, mientras el demandante no presente esa solicitud de que se continúe el juicio de rebeldía, esa contestación de la demanda sigue siendo admisible. Por eso es que cuando uno es abogado de la parte demandante, siempre tiene que ser muy diligente en el sentido de, si hoy fue el último día del emplazamiento, mañana a primera hora estoy yo o tengo a alguien en el tribunal presentando el memorial que quiero que se continúe el juicio de rebeldía de la otra parte. Nunca debería siquiera, digamos, hoy que fue el último día del emplazamiento, nunca debería siquiera ir a las 3:30 al juzgado a ver si presentaron algo. Debería siempre presentarlo al siguiente día a primera hora. ¿Por qué? Aunque la parte demandada presente su contestación de demanda supuestamente en tiempo, pudiera ser que en ese memorial incumpla alguno de los requisitos legales, provocando la rechazo de ese memorial. Entonces, si eso pasara, aunque hubo un intento de contestación de la demanda en tiempo, el memorial lo rechazara, porque nunca lo hubiera presentado. Por lo tanto, mi solicitud de rebeldía debería ser atendida. Por eso es que siempre deberían presentarse esa solicitud de rebeldía. Si resulta que sí contestó la demanda, pues no se pasará así, entonces me deniegue el petición con el argumento de que la demanda ya está contestada, pero no perdía algo, digamos, si se lo intento. Es decir, que ahí aplica el principio de primero tiempo, primero el derecho, ¿no? Totalmente. Si, digamos, mañana lleva usted su contestación de demanda a las 8:05 de la mañana, pero resulta que va a las 8:04, había presentado el memorial pidiendo que se consiguiera el juicio en su rebeldía, va a seguir. Por el contrario, usted lo mismo, presentó su contestación de demanda a las 8:05 y yo llego hasta las 8:10 con mi memorial pidiendo que se siga el juicio en su rebeldía. Su contestación de demanda es admitida para su trámite y mi intención de rebeldía es llegar. No, para nada, guarden esa pregunta. Solo otro tema aquí en cuanto a la rebeldía, y es el hecho de que lo único que evita que la parte demandada, que se siga el juicio en rebeldía de la parte demandada, es una actitud procesal de fondo, es decir, un allanamiento, una contestación de demanda, una contestación de demanda con excepciones perentorias, una contestación de demanda con reconvención o una contestación de demanda con excepciones perentorias y reconvención. En otras palabras, si yo planteo excepciones previas, me las declaran sin lugar y luego ya no contesto la demanda, se va a poder continuar el juicio de rebeldía porque no hay una postura procesal de fondo. Y para que el proceso pueda continuar hacia sus siguientes etapas procesales, para eventualmente que se dicte una sentencia, necesitamos una postura del demandado en cuanto al fondo del asunto. O sea, que efectivamente conteste la demanda, podría ser como sin excepciones perentorias o como sin reconvención, o que se allane, en cuyo caso pues, ya quedó libre el camino para dictar la sentencia, o que por una ficción legal en virtud de esa rebeldía se tenga por contestada la demanda. Pero siempre se necesitaría esa postura procesal de fondo para evitar la rebeldía. Las excepciones previas no evitan la rebeldía si es que hubo la demanda. Ahora sí, respondiendo la pregunta de su compañero aquí, su compañero decía si el efecto o la gracia o el chiste que tiene la rebeldía es la posibilidad de los embargos. Ese artículo o la regulación en general de la rebeldía en el código está muy mal. Los artículos que tratan de la rebeldía expresan cosas que no son ciertas. Veamos qué dice el artículo 113. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido relativo y se le seguirá el juicio en rebeldía al solicitud de parte. Ese artículo tiene solo un error, pero es un error bastante grave, porque dice si el demandado no comparece. Yo soy demandado y lo único que hago en el proceso es presentar un memorial. Señor juez, voy a actuar bajo la dirección de procuración de fulano y señalo como lugar para recibir notificaciones X dirección. Ahí está comparación, ¿no? Ahí ya comparecí. Pero si tomáramos al pie de la letra la norma, parecería que eso ya evitó que se siga el juicio de rebeldía. Por supuesto, no es así. Lo que en realidad evita el
del emplazamiento, el demandado no contesta la demanda, entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Porque incluso, tal vez para no poner tan burdo el ejemplo, yo planteo excepciones previas. ¿Hay comparación al proceso? Sí, pero eso tampoco evita que se siga el juicio de rebeldía, porque no hay una postura procesal de autonomía como el asunto. Y el otro artículo es peor, bastante peor. El otro artículo dice: desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabar sin embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Mentira. Si nos vamos al final del código, cuando el código regula las excepciones, las medidas precautorias, perdón, el artículo 527 regula la NPAR como una posibilidad que existe en toda clase de procesos. Dice: 527 podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes calidades sin recurrir al valor de lo demandado, intereses y costos, para cuyo efecto son aplicables los artículos, etc. Pero eso puede decretarse precautoriamente. Además, eso está contenido dentro del libro quinto del código, que dice alternativas comunes a todos los procesos, incluyendo, por supuesto, el juicio ordinario. Entonces, en un juicio ordinario, como medida precautoria, se puede decretar un embargo. ¿Y cuál dijimos que es una de las características de las medidas precautorias? Que se decretan y se ejecutan sin huir a la parte contra quien se piden. Y en otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pido una medida precautoria de embargo, el juez me la concede desde la primera resolución y se va a ejecutar antes de que siquiera el demandado esté enterado de la existencia de esa demanda. Por supuesto, entonces, antes de que transcurra ese emplazamiento. Y con mucha mayor razón, antes de que exista una declaración de rebeldía. Entonces, no es necesario, como dice aquí el código, que exista una declaración de rebeldía para que se pueda trabajar. Eso, si lo iba a pedir, que debería hacerlo, ya está. Y luego dice: compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en los que se encuentra. Es cierto, pero ¿bajo qué acápite regula todo esto el código? Dice: efectos de la rebeldía. Entonces, no es un efecto de la rebeldía que se pueda decretar el embargo, porque eso podría hacerse y debería hacerse antes de siquiera emplazar al demandado. Y luego, tampoco es un efecto de la rebeldía el segundo párrafo. El segundo párrafo lo que dice es: a pesar de que hubo rebeldía, puede quedar sin efecto. Pasa esto. Perdón, a pesar de que hubo rebeldía, el demandado puede tomar las actuaciones en el estado en que se encuentra. Es decir, si ya vamos a mitad del periodo de prueba, pues el demandado podrá comparecer al proceso y, por ejemplo, presentar su alegato en el día de hoy para la vista, eventualmente una apelación contra la sentencia, etc. Y todavía más, el tercer párrafo dice: podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y establecer una paga de porque tampoco es un efecto de la rebeldía, sino que es una posibilidad de revertir esa declaración de rebeldía. Y entonces, si nos quedamos con esta norma, ¿cuál es, o aunque no nos quedemos con la norma, cuál es el efecto de la rebeldía? Bajo el acápite de efectos de la rebeldía, la norma nos dice cuál es el efecto de la rebeldía. ¿Y cuál es el efecto de la rebeldía en realidad? El efecto de la rebeldía se tiene por contestada la denuncia negativa. Eso a su vez tiene como efecto que todos los hechos sean controvertidos, lo cual a su vez tiene como efecto que todos los hechos estén sujetos a prueba, y lo cual a su vez tiene como efecto que haya que abrir la prueba del proceso. Eso en cadena son los efectos de la rebeldía. El efecto de la rebeldía no es nada de lo que dice el 14. En ese sentido, bueno, si nada debería prueba, ya no puede presentar prueba porque nunca la ofreció. No, pero sí podría hacer otras cosas que podrían eventualmente ser interesantes. Por ejemplo, usted es un demandado que, con respecto al cual ya el juez ordenó que se tuviera que contestar la demanda sentido negativo, se siguiera el juicio de su rebeldía. Yo pido que usted, pido declaración de las partes, pido que usted comparezca a nuestra declaración. Entonces dice la ley que en ese caso, la parte absolvente puede pedir al menos con 24 horas de antelación al día señalado para la diligencia que esté presente el articulado para dirigirle preguntas. Entonces usted podría aprovechar mi proposición de prueba de declaración de las partes para dirigirme un interrogatorio a mí.
podría repreguntar a los testigos, por ejemplo. Podría, si nos olvidamos de la prueba, podría presentar su alegato en el día para la vista, podría presentar un recurso de apelación en contra de la sentencia, porque probablemente no tiene mucho fundamento, porque no hay argumentos y mucho menos pruebas en contra, pero podría hacerlo, etc. Igual también un dictamen experto podría Pero eso bien. con su bueno, cuando se preocupan los expertos de la Así es. Entonces estamos ¿alguna otra duda? Continuamos. Sí. O sea, que realmente el gran efecto de la rebeldía en teoría, o sea, yo lo entiendo de esta manera. Yo sería que si la persona demandada no cumplió con los pasos establecidos para poder contestar la demanda, el declararle rebelde debería ser de alguna manera, pues no sanción, pero como, o sea, que le afecte de alguna manera, como que no, que por lo menos no le beneficie ni nada por el estilo, o sea, todo lo contrario, que le afecte, podría pensar yo, como un tipo de sanción por no haber cumplido con el plazo. Sería mi lógica. Entonces viene y el juicio continúa, pues, claro, con contestación en sentido negativo, o sea, se toma con contestación de la mano en sentido negativo. Pero la gran, o sea, lo que yo lo veo más afectado sería lo que había dicho de que él no puede proponer sus medios de prueba o prepararlos como él lo hubiera querido si hubiera contestado la demanda en su momento debido. Pero tiene otras posibilidades, como lo que usted acaba de indicar, en donde aunque no haya propuesto sus medios de prueba, puede como utilizar los medios de prueba que utilizó la parte que demandó y pues hacerlo declarar o a los testigos hacerle preguntas, ese tipo de cosas. Pero entonces donde más se le afecta sería en eso, donde no pudo venir y preparar sus medios de prueba idóneos, podría decir, para argumentar por qué es que él tiene la razón, por ejemplo. Pero sería lo más grave que podría haber de eso. Totalmente. Lo único que tal vez habría que enfatizar un poco respecto a lo que usted decía es que no es precisamente una sanción contra el demandado, sino es la única puestos en la regulación que tiene el código, es la única posibilidad que existe de continuar con el proceso. Porque si la rebeldía es algo que de conformidad con nuestra ley ocurre a solicitud de parte y que el emplazamiento es un plazo no perentorio, es decir, no basta con el simple transcurso del plazo para que se vote la posibilidad de demandar. Si no existiera esa solicitud y esa declaración de rebeldía, nos quedaríamos para eterna memoria con un proceso en el cual no podemos abrir la prueba porque todavía no tenemos la postura de fondo del demandador. El fondo del asunto se quedaría paralizado para eterna memoria. Entonces, según la regulación que tiene actualmente el código, es la única posibilidad que existe de continuar adelante. De hecho, el proyecto original del código, la regulación que tenía al respecto, era en el sentido de que no era necesaria la declaración de rebeldía. Por supuesto, ahí pues, simplemente se vencía sus 9 días de emplazamiento y ya podía empezar a abrir a prueba y vamos. Eso lo modificó la comisión revisora y entonces, por la regulación que tenemos actualmente, lo que es un mecanismo para sortear ese obstáculo que tenemos y poder continuar con el curso del proceso. Pero efectivamente, lo que más le afecta al demandado es en su imposibilidad de ofrecer medios de prueba, por lo tanto, de proponerlos de prueba. Solo para hacer correcto todo lo que decía Carlitos, entonces digamos, usted es la parte de prueba y yo soy la parte de demandada y yo no contesté dentro del emplazamiento, me declararon rebelde y en sus medios de prueba ofreció 2 nada más, a pesar de que sus puntos no se le probaron para la ley de plazo, que eran documentos y medios científicos de prueba, por ejemplo. Y yo, mi medio de prueba perfecto para probar que yo no soy culpable de lo que me están acusando hubiera sido documentos, pero yo lo único que puedo hacer es limitarme a desvirtuar sus medios de prueba, más no puedo poner mis documentos. Ese sería el gran. Sí, porque las fases del procedimiento probatorio es algo que opera en secuencia, digamos. Usted
tiene el ofrecimiento, la aceptación, la admisión, el ofrecimiento y la valoración de los medios de prueba. Un medio de prueba que no haya sido ofrecido, no puede ser propuesto. Un medio de prueba que no sea propuesto, no puede ser evidenciado, a no ser algunas excepciones, como por ejemplo el requerimiento judicial, que se puede ordenar el juicio. Y un medio de prueba que no haya sido evidenciado, no puede ser aprobado la sentencia. Entonces, si usted no contestó la demanda y en la contestación de demanda es la única oportunidad que usted tiene para ofrecer su medio de prueba, obviamente no hay pruebas. No, tal vez ahí no estuvo clara la explicación. Vamos a ver, lo que yo quiero decir con esto es, ahí tal vez no se logra leer muy bien, pero esta fila larga, esta columna larga de cuadritos que tenemos aquí son las posibles actitudes procesales del demandado. Viéndolas de arriba hacia abajo, dice contestación de la demanda, permítame que nos queda todavía para mostrar. Esas son las posibles actitudes. Son las posibles actitudes procesales del demandado. Entonces, viéndolas de arriba abajo, la primera dice contestaciones previas, luego dice contestación de la demanda, luego dice contestación de la demanda con excepciones perentorias, la siguiente dice contestación de la demanda con reconvención, la siguiente dice contestación de la demanda con excepciones perentorias y reconvención, la siguiente dice rebeldía y la siguiente dice allanamiento. Esas son las opciones que tiene el demandado en cuanto a actitudes procesales. Entonces yo lo que les decía es que de todas esas, la primera, que es el planteamiento de excepciones previas, ahí no estoy haciendo un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, sino que se supone que por su naturaleza las excepciones previas para lo que sirven es para demorar el proceso, no necesariamente cuestiones de forma. Hay algunas que sí, como la demanda de fructosa, por ejemplo, pero hay excepciones como la de prescripción, excepciones previas como la de prescripción, que no son cuestiones necesariamente formales. Pero mi punto es, todas las demás, la contestación de la demanda con excepciones perentorias, allanamiento, etc., todas las demás representan que usted ya se pronunció respecto al fondo del asunto. Es decir, yo le planteo al juez una pretensión mínima y con cualquiera de las otras usted ya asume una postura en cuanto a esa pretensión. Se opone abiertamente a esa pretensión, como pasa con la contestación de la demanda, la contestación de la demanda con excepciones perentorias, la contestación de la demanda con la convención o la contestación de demanda con excepciones perentorias y la convención. Simplemente no deja de comparecer al proceso, pero no le interesa discutir el punto, como pasa con el allanamiento. No tengo interés en discutir el asunto, usted dice su sentencia, resuelva como quiera. O todavía más desinterés, ni siquiera presenta un memorial pronunciándose al respecto, que sería el caso de la rebeldía. Y la postura procesal en el caso de la rebeldía, para que quede completo, necesitaríamos una solicitud de rebeldía de la otra parte y una resolución del juez donde diga si quiere contestar en el sentido negativo de la rebeldía. Entonces, todas esas, si nos olvidamos de las excepciones previas, todas las demás constituyen lo que yo llamo, no es algo que la ley lo trate de esa forma, ni siquiera es algo que la doctrina, la convención, es lo que yo les llamo una postura procesal de fondo. Es decir, usted ya asumió alguna actitud en cuanto al fondo del asunto, sea oponiéndose abiertamente a la demanda, sea manifestándole al juez que no tiene interés en discutir el asunto, o sea, ni siquiera manifestándole al juez, por lo tanto, por una acción legal se tiene que contestar a la sentido negativo. Ese es el tema. ¿Alguna pregunta?
Sigamos entonces. Nos habíamos quedado. Bueno, entonces habíamos hablado de la rebeldía. De todas esas actitudes procesales de las que habíamos conversado, cuando existe reconvención, el asunto se complica un poquito más o es necesario añadirle algunas etapas más al proceso. Y la reconvención podría existir de dos formas: contestación de demanda con reconvención o contestación de demanda con excepciones perentorias de reconvención. El punto es que siempre que existe reconvención, la tramitación del proceso se complica con algunas etapas procesales más. La reconvención no es más que una demanda. Una demanda por las peculiaridades de que se presenta dentro de un proceso ya inicial y que además la presenta el que originalmente era demandado en contra del que originalmente era demandado, pero es una demanda. Como demanda que es, debe estar sujeta a una posibilidad de defensa por parte del demandado, que en el caso de la reconvención denominaríamos un reconvenido, el que originalmente era el actor. Entonces, no podría existir una adecuada posibilidad de defensa si, por ejemplo, en este caso que hablamos de un juicio ordinario, el demandado tuvo 9 días para contestar la demanda y el reconvenido luego tuviera algún plazo distinto. Entonces, ¿qué pasa? La ley expresamente dice: presentada la reconvención, se procederá conforme a lo dispuesto para la demanda. Y esto dicho en otras palabras, ¿qué significa? Que presentada la reconvención, hay que emplazar al reconvenido. ¿Por cuánto tiempo? Por lo mismo que se hubiera emplazado al demandado. En este caso, que es juicio ordinario, 9 días. Si fuera una reconvención de un juicio sumario, pues sería 3 días. Entonces, pues dice aquí: si hay contestación de la demanda con reconvención o hay contestación de la demanda con excepciones perentorias de reconvención, la siguiente etapa procesal sería un emplazamiento por 9 días al reconvenido. Dice aquí en letras pequeñitas: el reconvenido puede tomar cualquiera de las actitudes procesales que corresponde al demandado. O sea, igual el reconvenido, en cuanto a la reconvención, puede aplicar excepciones previas, puede contestar la reconvención, puede contestar la reconvención y excepciones perentorias, puede ganarse en cuanto a la reconvención, etc. Es decir, que se cambian los papeles en esto. Exactamente. La convención es lo que llaman una contrademanda. Exactamente eso. Es otro nombre de la reconvención, son sinónimos. Reconvención y contrademanda es exactamente lo mismo. Pero que, como digo, la terminología que usa es la reconvención. Entonces, por eso es que le añadiríamos otras etapas procesales más aquí, que habría necesidad de ese emplazamiento, y el reconvenido tendría todo ese mismo abanico de opciones que tuvo el actor. O sea, puede el actor, en este caso, el reconvenido, volver a plantear una reconvención en contra de eso. Antes de responderle, solo lo último que dije, me equivoqué, dije que el reconvenido tendría las mismas posibilidades que tuvo el actor. Eso está raro, son las mismas posibilidades que el demandado. No existe, desde el punto de vista teórico, no existe alguna razón por la cual pudiéramos decir que no a eso que se está preguntando. Desde el punto de vista práctico, lo que ocurre es que es muy poco probable que se dé. ¿Por qué? Porque no es simplemente que yo pueda reconvenir demandando cualquier cosa que se me ocurra. Sino que la ley específicamente dice, artículo 119, solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda. El objeto es la pretensión, el título es la causa, o sea, los hechos. Entonces, que tenga conexión. Ojo, que no dice que sea lo mismo. Si fuera lo mismo, sería repetir la demanda, que tenga conexión, que haya algo ahí que las haga que no sean totalmente ajenas una a la otra. Entonces, tiene que tener conexión por razón del objeto o del título, una de las dos. Ese es el primer requisito: conexión por razón del objeto o conexión por razón del título. Y luego dice: y no deba seguirse por distintos trámites. Entonces, si lo que yo voy a reclamar como reconvención es algo que debería tramitarse por el juicio sumario o el juicio oral, estamos en un juicio ordinario, obviamente hay que proceder a la reconvención, tendré que plantear por aparte de demanda.
Pero puestos en el punto de que fuera algo que sí tuviera que discutirse por el juicio ordinario, es poco probable pensar en algún caso en el cual yo reclamo algo, usted me puede reclamar a mí algo que tenga conexión por razón del objeto y del tipo, y que yo tenga además otra reclamación que hacer en contra de usted que también tenga conexión por razón del objeto del tipo. Normalmente, si yo tuviera más de una reclamación que hacerle a usted, yo me hubiera planteado desde la demanda todas las convenciones. Entonces, en la práctica, yo tal vez hasta me atrevería a asegurarle que no existe algún caso en el que esto sea dado, pero desde el punto de vista teórico no encuentro una razón por la cual, si eventualmente se diera el caso, no fuera aceptada una nueva reclamación. ¿Alguna otra duda? Entonces, decíamos, el demandado puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales, todas esas que vimos por acá. Esto aquí los puntos suspensivos. Se seguirá el trámite según la actitud procesal que haya adoptado el reconvenido. De tal manera que, por ejemplo, el reconvenido plantea excepciones previas, pues habrá que seguir el trámite de su incidente, la posibilidad de que haya una apelación, etc. Y cuando finalmente tengamos una resolución firme que declare sin lugar a las excepciones previas, pues habrá que ver si hay contestación de la demanda, o sea, hay allanamiento, etc. Exactamente. Entonces, mientras todo esto pasó, no abrimos a prueba el proceso con respecto a la demanda y lo volvemos a abrir a prueba después con respecto a la reclamación. Mientras todo esto pasó, no siguió avanzando el tema de la demanda. Finalmente, vamos a llegar al punto en el que tenemos una posición, una postura procesal del fondo del reconvenido en cuanto a esa reconvención. Es decir, contestó la reconvención con excepciones perentorias, contestó se llamó a la reconvención, no contestó la reconvención y por lo tanto el juez ordenó seguir el juicio en su rebeldía. Y entonces, cuando esto pasa, ya podemos pasar a lo siguiente. Esto sería que se contesta la reconvención o se tiene por contestada en el caso del requerimiento o de la rebeldía. Y cuando esto pasa, ya podríamos pasar a la siguiente etapa procesal, que es la prueba. Como vemos, esas etapas sancionales o extras solo las tenemos en el caso de que exista una reconvención. Cuando es cualquiera de las otras cosas, si solo se contestó la demanda o solo se contestó con excepciones perentorias o se siguió el juicio en rebeldía del demandado, pues una vez pasamos a la prueba. Que en el caso del juicio ordinario es 30 días. Teóricamente, no siempre es necesario que haya una prueba. Porque dice la ley, si hubiera hechos controvertidos, la prueba del juicio por el plazo de 30 días. O sea que teóricamente pudiera pasar que la discusión sea una discusión puramente de derecho. Las partes están de acuerdo en los hechos que ocurrieron y únicamente hay discusión en cuanto a cuál sería la consecuencia de esos hechos, cuál sería la forma jurídica aplicable, cuál sería la calificación jurídica de los hechos. Normalmente no se da en la práctica. Normalmente hay ese tipo de discusiones, pero además hay discusiones de hecho y eso hace que haya hechos controvertidos, por lo tanto exista necesidad de una prueba. Que como decíamos, en el caso del juicio ordinario sería por un plazo de 30 días. Luego existe todavía la posibilidad de tener una prórroga del periodo de prueba por 10 días. Y dice que abajo si es necesario previo incidente. En la práctica ocurre con muy poca frecuencia, porque la ley no establece así, no regala como dulces la posibilidad de la prórroga del periodo de prueba, sino establece como requisito que los medios de prueba no se hayan podido diligenciar sin que exista culpa del interesado. Y normalmente, si en 30 días hábiles del periodo de prueba, que es casi mes y medio, usted no pudo obtener el diligenciamiento de sus medios de prueba, lo más probable es que sí sea por su culpa. A no ser en el caso del examen de expertos, que la tramitación de ese medio de prueba es bien complicada y muchas veces no da tiempo en los 30 días del periodo de prueba. Fuera de eso, si por ejemplo no le pudieron recibir sus documentos como prueba o no se pudo señalar que era para la declaración de testigos, etcétera, normalmente va a ser por su culpa. Entonces, la ley exige como requisito que no sea culpa del interesado, que no se haya podido iniciar
Y luego establece que debe seguirse primero un incidente para discutir si era procedente o no la prórroga del periodo de prueba. De manera que en la práctica les podría decir que tal vez se hizo prórroga del periodo de prueba unas 2 o 3 veces en mi vida. Normal. Para empezar, lo normal es que no sea necesario. Y luego, pues si no se logró diligenciar los medios de prueba, lo normal sería que sea por culpa del interesado, por tanto, tampoco sea procedente la prórroga. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No, solo era que, o sea, yo he visto casos en los que igual se ha presentado cualquiera medio de prueba el día 29, digamos, bueno, más o menos en un contexto administrativo, pero igual, y me ha tocado, respecto al caso, investigar, digamos, jurisprudencia de la CC, y pues en un caso de este criterio de la CC es que media vez esté dentro del periodo, o sea, dentro de 30 días de prueba, se tiene que diligenciar, o sea, media vez se haya presentado, se tiene que diligenciar, no importando si fue el día 29, digamos, obviamente el diligenciamiento no se puede dar inmediatamente el día siguiente, pues, pero que media vez usted lo presente en tiempo, que se tiene que diligenciar, entonces ahí es incompatible con eso. Probablemente si usted presenta un dictamen respecto al día 29, obviamente es su culpa que no se va a poder diligenciar. Totalmente. Me parece interesante las sentencias esas que usted menciona. Tal vez habría que ver alguna como para analizar un poco más el caso en concreto, ver los fundamentos, pero en líneas generales le diría yo que a mi juicio, si pasa eso, que usted espera hasta los últimos días del periodo de prueba para hacer su proposición de medios de prueba, en el fondo lo que ocurre es una negligencia de parte suya que debería correr con las consecuencias desfavorables de eso, debería ser usted. Caso distinto, si usted el primero o segundo día del periodo de prueba presenta su solicitud y luego resulta que porque el tribunal tenía mucho trabajo no lo resolvía, no sé yo, entonces eso será otro tema, y ahí sí no habría medida de culpa suya. Fuera de eso, creo yo que no sería procedente la prórroga. ¿Sí? Yo he visto de esos, pero para son de dictamen expertos y son solo de uso contencioso. Pero ahí sí es porque la prueba llegó hasta cierto punto en el que el juez dice, bueno, ya no nos dio tiempo, ya no se hace, pero ese es a cierto punto, creo que eso es donde se da audiencia para que digan quiénes son los expertos y le toca al juez determinar que es el experto. Y las sentencias que dice la DC han sido hasta que llega ahí, si llegó ahí, ya el tribunal puede ampliarse para lo demás, pero antes de eso no lo hace. Totalmente. En el caso del dictamen experto, les decía yo que ahí muchas veces, por mucho que uno sea diligente, el trámite se complica un poco, porque hay que darle audiencia a la otra parte, la posibilidad de que los expertos no acepten el cargo o que lo acepten y que haya que recusarlos, etc. Entonces, eso podría complicar la tramitación de un experto. En ese caso, pues, obviamente, la prórroga del periodo de prueba sería procedente. Sí, era si llega al nombramiento del experto. Esa era la frase que decía, si llega al nombramiento del experto se tiene que iniciar, no importa si se sale del periodo. Igualmente, puede ser. De hecho, el código incluso cuando regula la última, una de las últimas etapas de este dictamen de expertos, que dice que pues debe dictar una resolución en donde confirma el nombramiento de los expertos, fija los puntos y le señala un plazo para que rindan el dictamen, dice que ese plazo puede exceder el periodo de prueba. Incluso ahí sin necesidad de que exista una prórroga del periodo de prueba. Pero si digamos estuviéramos en el momento anterior a ese, se nos vence el periodo de prueba o está próximo a vencerse el periodo de prueba, porque la solicitud hay que presentarla antes de que se vence, pues ahí sería